Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a una clase más. Hoy hablaremos sobre las secciones cónicas y conoceremos a la parábola. Empezamos entonces hablando por el concepto. La parábola es un lugar geométrico de puntos, cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a la distancia a una recta llamada directriz. Dos puntos o dos elementos muy importantes que se hablan en el concepto es el foco y la directriz. A continuación les presento una gráfica de lo que es una parábola. La parábola es una curva abierta, como pueden observar. Inicia por un punto que se considera vértice y se le abrevia con la letra B. También conoceremos al otro elemento, está nombrado en el concepto con el nombre de foco, que se encuentra dentro de la parábola, como puedes observar, se encuentra dentro de la parábola y se abrevia con la letra F. Más adelante, enfrente del vértice y el foco, se encuentra una recta, ¿no?, que es conocido con el nombre de directriz. Cabe recalcar y tomando en cuenta el concepto, vemos que la distancia que existe desde el vértice hasta el punto F, que es considerado foco, será la misma distancia que existe desde el vértice hasta la línea directriz. O sea, si de B a F existe una distancia A, la misma distancia A existirá desde vértice hasta directriz. No son distancias iguales, medidas iguales. Como puedes observar, 1, 2 y 3 unidades. También a este lado 1, 2 y 3 unidades, ¿no? Vayamos entonces a conocer un poco más sobre los elementos que tiene la parábola. Algunos elementos que tiene la parábola son las siguientes. Nos dice el vértice, ¿no?, que ya le estábamos conociendo anteriormente. Es aquel punto que se abrevia con la letra B. En el origen, el vértice siempre será 0,0, como en este caso, en esta gráfica de acá arriba. Vemos que el vértice está en el origen, ¿no?, en la intersección del eje X con el eje Y. Ahí es 0,0. Y si la parábola se encontraría fuera del origen, llevaría como variables el vértice h, k. También nos nombra al elemento foco, que es aquel punto fijo que se encuentra dentro de la parábola y se abrevia con la letra F. La directriz, como ya habíamos nombrado anteriormente, es aquella recta, ¿no?, fija también, que lleva, en este caso vamos a trazar nuevamente nuestra parábola para decir que lleva la letra L y L', ¿no? Entonces ponemos más acá arriba los elementos de la parábola y empezamos a graficar como debe de ser. Tenemos aquí un eje de coordenadas y sobre ella vamos a trazar lo que es la parábola, ¿no? Antes de poderla trazar tenemos que nombrar a este eje de coordenadas porque debe de llevar los valores o debe llevar las variables para el eje X, X y para el eje Y, Y. Posterior a ello, vamos a graficar lo que es nuestra parábola y empezamos a trazar a partir del origen. Este punto de aquí, este punto de ahí, es el punto origen donde se intersectan el eje X con el eje Y. A partir de ese origen es que yo voy a trazar lo que es la parábola, ¿no? Trazo ahí un arco y simétrica a la misma, vamos a trazar otro arco, ¿no? Entonces ahí conocemos lo que es la parábola. Bien, a esta parábola le corresponden los elementos. Empezamos por el primer elemento, que era el vértice, ¿no? Es aquel punto B, me dice. Entonces el vértice directamente lo vamos a nombrar en nuestra gráfica por acá. Una B de vértice, como está en el origen, 0,0. Ahora observamos lo que es el foco. Tomen en cuenta que el foco tiene que estar dentro de la parábola. Lo voy a trazar por este lado, ¿no? A este lado lo trazo, lo que lo consideraremos como foco. Ahí está, foco, ¿no? A continuación de ello trazaremos el otro elemento que es la directriz.
¿no? Y la directriz, si recordamos el anterior gráfico, el concepto, nos dice que se encuentra a la misma distancia de la que se encuentra el vértice con el foco. Contamos entonces los espacios que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 espacios es donde se encuentra el foco a partir del vértice. Entonces la directriz tendría que encontrarse de frente, ¿no? Otros 5 espacios. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Estaría más o menos ubicado por esta parte. Como está de frente, lo trazamos la recta correspondiente a la misma, ¿no? Ahí trazamos la recta que se considera directriz y nos dice en el concepto que está interpretada con la letra L, L'. Entonces lo ponemos aquí, L, y aquí abajito al terminar lo ponemos L', la recta L, L', ¿no es cierto? Vemos ahora otro elemento que es conocido como lado recto. El lado recto pasa por el foco. En realidad estaría pasando por aquí. Este es el foco. Y define la abertura de la parábola. Hemos graficado aquí la parábola al azar, a pulso, pero no es lo ideal, ¿no? El lado recto es la que define la abertura de la parábola. Vale decir que a partir del foco se traza una pequeña línea, mejor si es segmentada, y esa distancia que vas a trazar hacia arriba también tiene que estar trazada hacia abajo. Contamos, a ver, está mal graficado creo esta parábola, a ver, 1, 2, 3, 4 y un poquito más, ¿no? Acá, a ver, aquí abajo, 1, 2, 3, 4 y creo que nos hemos pasado por un poco, pero debería ser la misma distancia. Quiere decir que a partir de este punto foco, la recta que está aquí arriba debe ser la misma que está aquí abajo. Tenemos el concepto, tenemos los elementos. No te olvides que esta distancia donde dice vértice y foco, esa distancia, esta de acá, es la misma que la que está del vértice a la directriz. Lleva la misma distancia. Y que por este medio lo conoceremos con la letra A. ¿Listo? Si esta distancia vale A, entonces la de aquí arriba también va a valer A. O la de aquí abajo, como tú quieras conocerlo, pero se encuentran a la misma distancia. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿no? A este lado también tiene que ver 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Perfecto. Vayamos a conocer un poco lo que son las ecuaciones de la parábola. Tenemos en realidad dos ecuaciones generales. La parábola con el eje focal paralelo al eje X, ¿no? Y tienes ahí la ecuación, tienes ahí ya encuadrado una de las fórmulas que vas a usar, que te va a servir para poderlo trabajar. Y abajo tienes la parábola con el eje focal paralelo al eje Y. ¿Por qué no graficarlo, no? ¿Por qué no hacerlo la gráfica? ¿Cómo sería aquel eje focal paralelo al eje X? ¿Qué quiere decir eje focal? Acá en los elementos teníamos algún concepto, dice eje de la parábola, o entre paréntesis dice eje focal. Es aquella recta que pasa por el vértice y el foco. ¿Qué recta pasa por el vértice y el foco, no? Aquí vemos, aquí está el vértice, podemos observar nosotros en nuestra gráfica, ¿no? Vamos a ver, aquí está nuestro vértice y aquí está nuestro foco. Ahí está, vértice, foco. ¿Qué recta está pasando por el vértice y el foco? Es la recta X. Entonces, el eje de esta parábola es el eje X. O el eje focal de esta parábola es el eje X. Eso es lo que tú tienes que observar. La recta que pasa por el vértice y el foco, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí arriba nos indica, ¿no? Nos dice la parábola cuando el eje focal es paralelo al eje X. ¿Qué quiere decirnos eso? Quiere decirnos que el vértice y el foco pueden estar ubicados en cualquiera de las posiciones sobre el eje X, ¿no? Vamos a suponer que ese es el vértice, ¿no?
y el foco se encontraría por atrásito, digamos, por ahí atrásito. La parábola estaría realizada de esta forma. De esa forma, ¿no? Entonces, a esta parábola le corresponde esta ecuación general. O caso contrario, podemos decir que el vértice se encuentra acá, el foco por aquí, la parábola estaría abierto a este lado, pero sigue sobre el eje X, ¿no? Son dos casos muy diferentes, pero en las que puede funcionar esta parábola, ¿no? Con la abertura hacia la derecha o con la abertura hacia la izquierda, ¿no es cierto? Lo propio pasa con la otra ecuación, que es la ecuación general, cuando el eje focal es paralelo al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta instancia? Es que tenemos que tener el eje focal, es decir, el vértice y el foco, a la misma rectura que Y. Entonces podemos suponer que aquí puede estar un vértice y ahí dentro de una parábola puede estar el foco. ¿Cómo se encontraría nuestra gráfica? De esta forma, ¿no es cierto? O caso contrario, también paralelo al eje Y, estaría ubicado de esta forma, ¿no? Vértice, foco, abertura arriba y abertura hacia abajo. ¿Te das de cuenta? Tienes dos posibilidades para eje paralelo al eje X y tienes también dos posibilidades para eje paralelo al eje Y. Ahí está, ahí están las posibilidades, ¿no? Con las que tú puedes trabajar, ¿no? Estas dos posibilidades te lo dejo, tú los tienes que conocer, ¿no? En qué momento trabajar con esta ecuación general y en qué momento trabajar con esta otra ecuación que también es general, ¿no? Ahí está. Bien. Pasemos a lo siguiente. Nos dice ecuación de la parábola en el origen. Hablamos del origen. Toma en cuenta, ojo, en el origen, ¿no? Una ecuación, o mejor dicho, una parábola similar a esta, ¿no? Que está con el vértice en 0,0. ¿Cuántas posibilidades tenemos en el origen? Tenemos una posibilidad, dos posibilidades, tres posibilidades y cuatro posibilidades de poder encontrar una parábola. Vemos entonces lo que dice el primer guión. Dice parábola abierta hacia la derecha. Bien, la gráfica ya seguramente tú te imaginas cómo sería una parábola abierta hacia la derecha. Fácil, ¿no? Una parábola en el origen, quiere decir el origen aquí, ¿no? Donde parte de ese punto 0,0 sería abierta a la derecha de esta forma. Ahí está, ¿no? Parábola abierta a la derecha. ¿Qué ecuación lleva esta parábola que está abierta a la derecha? Lleva esta. Y al cuadrado igual a 4ax. Vayamos al siguiente y veámoslo. Dice, ¿no? Parábola abierta hacia la izquierda, ¿no? Entendible, se logra entender. Dice abierta hacia la izquierda. ¿Cómo sería la gráfica? Aquí estaría el vértice, ¿no? Porque estamos en el origen, por si acaso, en el origen. De ahí parte hacia abajo y hacia arriba. Una parábola abierta hacia la izquierda, ¿qué fórmula lleva? La misma de arriba, excepto que se aumenta un signo, porque está abierto hacia los negativos. Date cuenta que a este lado vienen todos los números positivos, ¿no? Todos los números positivos, y a este lado vienen todos los números negativos. Cuando está abierto hacia los lados negativos, se le aumenta el signo negativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la parábola está abierta hacia los lados positivos y no así hacia los negativos, ¿no? Entonces, tenemos ahí ya dos ecuaciones con las que tú tienes que trabajar. Veamos ahora el siguiente. Nos dice parábola abierta hacia arriba. Entendible y claro, ¿no? ¿Cómo sería esa parábola? Profesor, tiene que estar en el origen. Ahí está el origen. ¿Cómo estaría abierto? De esta forma. Hacia arriba, ¿no? Y acordate que el eje de coordenadas lleva los números positivos arriba y los negativos en la parte de abajo. Es por eso que como está abierto la parábola hacia arriba, la fórmula también está con el positivo, ¿no?
¿Y cuál es su fórmula? X al cuadrado igual a 4ay. Veamos al siguiente. Parábola abierta hacia abajo. Graficamos, bueno, ahí está el origen y abrimos la parábola hacia abajo, así como me lo dice, ¿no? Entonces, los positivos son arriba, los negativos son abajo. Observamos que esta parábola se abre hacia los negativos y nuestra fórmula tendrá que llevar pues el signo negativo. Bien, jóvenes señoritas, tenemos entonces 4 fórmulas, 4 ecuaciones cuando nuestra parábola se encuentra en el origen. Veamos otras ecuaciones que también le corresponden pues a lo que es la parábola. Pero lee bien, te dice, ¿no? Ecuaciones de la parábola cuando se encuentra fuera del origen. Anteriormente hicimos cuando estaba en el origen. Ahora está fuera del origen. Vemos entonces cuántas posibilidades tenemos. Tenemos ahí una primera posibilidad. Tenemos una segunda posibilidad. Una tercera posibilidad. Y una cuarta posibilidad. En realidad tuviéramos otras 4 ecuaciones más que deberíamos de conocerlo para poder resolver este tema, este contenido que corresponde a la parábola. Bien, entonces empezamos a dibujar las 4 cantidades, o mejor dicho, las 4 gráficas que corresponden a estas ecuaciones. Me dice la primera parábola abierta hacia la derecha. Pero profesor, si anteriormente hicimos eso, aquí decía también, profe, parábola abierta hacia la derecha. ¿Qué diferencia hay con este otro? ¿No? ¿Qué diferencia hay con este otro? No, pues no es la misma, hijo. Escúchame bien. Aquí dice ecuación de la parábola en el origen. En el origen. Escúchame bien, en el origen, ¿no? Aquí es fuera del origen, ¿no? Fuera del origen. Nada que ver con el anterior. Las parábolas anteriormente estaban graficadas del centro, ¿no? Del centro de intersección del eje de coordenadas. En este caso, pues no, en este caso no es similar, porque tiene que estar graficado fuera del origen, ¿no? Fuera del origen cada una de estas gráficas. Vale decir, me dice parábola abierta a la derecha, pues la gráfica se va a asemejar mucho a la anterior, ¿no? Pero aquí está el origen, aquí está el origen. Ahí no va a ser en otra posición que no sea el origen, ¿no? Algo así. Fíjate dónde está la parábola, está en el aire, está arriba, no está en el origen, ¿no? Y cuando suele pasar esta situación, entonces manejamos la siguiente ecuación, ¿no? Y tenemos la ecuación que corresponde a este tipo de parábolas. Lo mismo que el anterior caso, hacia la derecha vienen los positivos, hacia la izquierda vienen los negativos. Si la parábola se abre hacia los positivos, la ecuación será con positivo. Veamos al siguiente. Nos dice parábola abierta hacia la izquierda, ¿no? También fuera del origen, ¿no? También fuera del origen. Entonces va a estar pues por el aire también ahí graficado nuestra parábola. Nada que ver con el origen, porque el origen se encuentra aquí, ¿no? Aquí se encuentra el origen. Esto está fuera del origen. Veamos, lo mismo que el anterior caso. Aquí son los positivos, aquí son los negativos. La parábola se abre hacia los negativos, Por lo tanto, mi ecuación será la misma de la de arriba, ¿no? Así, solamente con signo negativo. Ahora vemos el siguiente, parábola abierta hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Lo mismo, ¿no? Graficamos a nuestra parábola que esté abierta hacia arriba, ¿no? Que esté abierto hacia arriba, y vemos y conocemos que los números que están hacia arriba son los positivos y los números que están por debajo son los negativos. Si la parábola se abre hacia los positivos, pues la ecuación viene con signo positivo. Si la parábola se abre hacia abajo, se está abriendo hacia los signos negativos y no así hacia los positivos. Por lo tanto, la ecuación deberá llevar aquel signo negativo.
Fíjate otras 4 ecuaciones para estos 4 casos, cuando la parábola se encuentra fuera del origen. Ojo, por si acaso no me vayas a hacer la gráfica solamente en este cuadrante, ¿no? Si la parábola está abierta hacia este lado, no significa que todas tus gráficas deberán estar en esta posición, o mejor dicho, en este cuadrante. Pudiera estar también más aquí abajo, o pudiera estar aquí adelante, o por aquí atrás, ¿no? Recuérdate que el eje de coordenadas tiene 4 cuadrantes, un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes y 4 cuadrantes.